la más cordial bienvenida a esta sección. Hoy vamos a tener tres invitados de lujo. Nuestra primera invitada, la doctora Heréndira Pérez Cisneros, nos va a hablar sobre calidad de colonoscopía. Ella es gastroenteróloga y es endoscopista gastrointestinal, es jefe de endoscopía del Sanatorio Durango y es gastroenteróloga del Hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social, el Hospital de MacGregor, mejor conocido como Gabriel Mancera. Okay. Bienvenida, doctora. Gracias por su presencia. Adelante. Buenas tardes, gracias al doctor Bandé por la invitación. Yo les voy a platicar de la calidad en colonoscopía, cuáles son los parámetros más importantes a considerar. Bien, desde el 2006 diversas organizaciones han establecido diversas guías para ponerse de acuerdo cuáles son las características que debe llevar una colonoscopía para considerarla como una colonoscopía de alta calidad. Todo esto con el fin de disminuir la incidencia de cáncer colorectal, con el propósito principal de mejorar la atención en el paciente. Y los han dividido en tres puntos: los parámetros de calidad previos a la colonoscopía, durante la colonoscopía y posterior a la colonoscopía. Uno de los principales criterios de calidad es que primero el paciente tenga una adecuada indicación para el procedimiento de la colonoscopía. Posteriormente, en la siguiente plática les van a hablar cuáles son las indicaciones de la colonoscopía. Siguiente, por favor. Otro criterio de calidad es la frecuencia con la que se obtiene el consentimiento informado. Este consentimiento informado tiene que incluir los riesgos, los beneficios y las alternativas de la colonoscopía. Otro criterio de calidad es la frecuencia con la que se realiza la vigilancia en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Se debe obtener la historia clínica y la exploración física previa al procedimiento y además se debe documentar. Se deben administrar antibióticos profilácticos en la indicación apropiada y se debe también documentar la frecuencia con la que se realiza el plan de sedación previo al procedimiento de la colonoscopía. Sin embargo, uno de los criterios prioritarios para considerar una colonoscopía de alta calidad es la preparación. ¿Qué tan bien preparado está el colon antes de la colonoscopía? Nosotros debemos tener un objetivo de que más del 85% de nuestros pacientes lleguen preparados adecuadamente. Si más del 15% de nuestros pacientes tienen una preparación colónica inadecuada, en algo estamos fallando. Entonces tenemos que hacer cambios en la dieta, tenemos que hacer cambios en la educación al paciente, incluso cambios en la preparación que estamos otorgando. Y con respecto a esto, la Sociedad Europea de Endoscopía acaba de publicar una guía con respecto a la preparación colónica en la que nos indica los siguientes puntos. Primero, la dieta, el paciente tiene que tener una dieta baja en fibra el día anterior a la colonoscopía. Incluso mencionan que si se puede dar pura dieta líquida es mejor. Debemos de mejorar las instrucciones para la preparación intestinal. Les podemos dar trípticos a los pacientes, videos, una mejor educación para que estén mejor preparados. Agregar simeticona oral a la preparación intestinal. Esto no va a mejorar la preparación intestinal, pero se ha demostrado que disminuye la cantidad de burbujas al momento de realizar una colonoscopía. Y el punto más importante es realizar una preparación intestinal en dosis divididas. Esto ha demostrado que mejora el índice de detección de adenomas, mejora la tolerabilidad del paciente y mejora el apego. Sabemos también que si la colonoscopía se va a realizar por la tarde, el paciente se debe preparar en la mañana. Siguiente, por favor. Otro punto importante a considerar para la preparación es que la segunda dosis de preparación que se dé se debe dar 5 horas antes del procedimiento y debe terminar por lo menos 2 horas antes de que se realice el procedimiento. Esto ya se ha demostrado que cuando el paciente termina la preparación por lo menos 2 horas antes de que se realice la colonoscopía, han encontrado solo 25 mililitros de preparación en el estómago y eso no interfiere en nada con el anestesiólogo. Y ya se ha demostrado que el polietilenglicol de alto volumen, esto es 4 litros, es igual de efectivo con el polietilenglicol de bajo volumen. La siguiente, por favor. Con respecto a esto, hay diversos estudios de no inferioridad que comparan el polietilenglicol de alto volumen con el polietilenglicol de bajo volumen y son completamente iguales. Esto es previo al procedimiento de la colonoscopía.
Ya cuando estamos en la colonoscopía, ¿cuáles son los criterios de calidad? 1, fotodocumentación. El paciente tiene que tener su reporte con todas las fotos de todos los segmentos. 2, se debe documentar la preparación colónica, es decir, debemos de poner en el reporte si fue una preparación adecuada o fue una preparación inadecuada. A manera general, clasifican una preparación adecuada cuando después de esperar el contenido permite la visualización de pólipos mayores de 5 milímetros. Esto es muy subjetivo, ya hay muchas clasificaciones y todas las clasificaciones ya están validadas. Principalmente la que utilizamos es la preparación de Boston. Cuando tenemos una clasificación mayor o igual a 6, se considera una preparación adecuada. La siguiente. Hay otras clasificaciones que también ya están validadas. La siguiente. Y estas 3 clasificaciones tienen una confiabilidad interobservador con un kappa mayor de 0.7. Entonces, las 3 están validadas, sin embargo, la que más usamos es la de Boston porque es la más fácil de usar, ¿no? Siguiente. Otro punto importante a considerar para que se considere una colonoscopia de alta calidad es la toma de biopsias en pacientes con diarrea crónica. Sabemos que se deben de tomar de 2 a 4 biopsias por segmento, incluyendo el ilion terminal, para considerar que se realizó una colonoscopia de alta calidad. Otro punto a considerar es realizar toma de biopsias en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Sabemos que se recomiendan 2 a 4 biopsias cada 10 centímetros con un mínimo de 32 biopsias. Y por último, uno de los puntos que se consideró muy importante es que debemos de tardar por lo menos 6 minutos en la salida de la colonoscopia. Esto es porque el tardar por lo menos 6 minutos, no menos de 6 minutos, ha aumentado el índice de detección de adenomas. Sin embargo, los que impactan directamente la incidencia de cáncer colorectal son 2 criterios de calidad: el que se intube el ciego y 2, el índice de detección de adenomas. Siguiente, por favor. Este criterio de calidad es prioritario, la frecuencia con que se visualiza y se fotodocumenta el ciego. Los endoscopistas que realizamos colonoscopías debemos por lo menos en el 90% de los casos llegar al ciego y tomar la foto de que llegamos al ciego. Esto es en las colonoscopías en general. Sin embargo, en las colonoscopías que son de screening, debemos de llegar al ciego en el 95%. Si no llegamos, también estamos haciendo algo mal. Se debe documentar el orificio apendicular, la válvula, y si nos quedan dudas, pues entrar al ilion terminal. Y otro de los puntos más importantes a considerar como un criterio de calidad para una colonoscopia de alta calidad es el índice de detección de adenomas. Tenemos que tener un índice de detección de adenomas en general mayor del 25%, en mujeres más del 20% y en hombres más del 30%. Ahorita la nueva tendencia es que este 25% lo quieren subir al 40%, ¿no? Incluso se ha considerado un nuevo índice, que es el índice de detección de pólipos cerrados en colon proximal. Lo quieren introducir a los criterios de calidad de colonoscopía y este tiene que ser mayor del 15%. Entonces, si nosotros no tenemos una tasa de detección de adenomas mayor del 25%, hay dos cosas que se han demostrado que pueden ser efectivas. Una es que aumentemos el tiempo de retiro, pero si duramos más de 14 minutos ya no va a tener mayor trascendencia. Y otra es que la preparación sea en dosis dividida. Otro criterio de calidad prioritario es que se tenga una adecuada resección de pólipos. Esto es porque si no resecamos adecuadamente los pólipos, vamos a tener que repetir la colonoscopía, se van a incrementar los costos, inclusive podemos incrementar el riesgo de cáncer colorectal de intervalo. En el reporte se debe incluir la técnica con la que se quitó el pólipo, si fue con pinza fría, con asa fría, asa caliente, e incluso nos recomiendan que debemos resecar los pólipos diminutos, menores de 3 milímetros. También, posterior a la colonoscopía, un criterio de calidad es que documentemos las complicaciones. Si hubo alguna complicación durante el procedimiento, si hubo perforación, si hubo hemorragia. Nosotros, de manera general, tenemos que tener una tasa de perforación de 1 por cada 500 en general, en las colonoscopías en general, y en pacientes que van a screening tenemos que tener una tasa de perforación de 1 por cada 1000. Y tenemos que tener un porcentaje de hemorragia pospolipectomía menor al 1%. ¿Sí? Sin embargo, el criterio prioritario posterior a la polipectomía es
siguiente, es que sigamos al paciente de la manera adecuada. El criterio de calidad posterior a la colonoscopía prioritario es que llevemos un seguimiento adecuado posterior a la polipectomía, posterior a la resección de cáncer de colon o en pacientes con riesgo promedio. Este tiene un nivel de evidencia 1A y se debe de seguir en el 100% de los pacientes. Otro criterio de calidad es documentar la experiencia del paciente, aunque este no lo consideran como prioritario. Con respecto a esto, se validó una escala de clasificación global. En el 2004 se validó en Inglaterra y en el 2012 los europeos la tomaron y la validaron. ¿Qué criterios califica o califican los pacientes? La satisfacción general del paciente, la accesibilidad y tiempos de espera, la habilidad interpersonal de los profesionales de salud, la comodidad y la privacidad y la información previa y posterior al procedimiento. De manera general, hay muchos criterios de calidad, pero sin embargo hay 3 que van a impactar directamente en que disminuyamos la incidencia del cáncer colorectal. Y son que en el 90% de las colonoscopías lleguemos al ciego, que tengamos una tasa de detección de adenomas mayor del 25%, estos 2 criterios con una preparación intestinal adecuada y como tercer punto que llevemos un seguimiento adecuado en los intervalos establecidos. Estos 3 puntos son los parámetros de calidad prioritarios que van a impactar directamente en disminuir la incidencia de cáncer colorectal. Y esto se demostró ya en varios estudios. Este es un estudio que se publicó en febrero de este año, fue un estudio retrospectivo en el que se evaluaron más de 1 millón de pacientes. El objetivo era examinar los riesgos de cáncer colorectal y las muertes asociadas a cáncer colorectal en pacientes con colonoscopia previa negativa, comparados con aquellos sin colonoscopia previa. Y lo que se vio fue que los pacientes que tenían una colonoscopia previa tenían un riesgo 46% menor de desarrollar cáncer colorectal, comparados con aquellos que no tenían una colonoscopia previa de alta calidad. Y además se redujo en 88% el riesgo de cáncer relacionado a cáncer colorectal. Siguiente. Ellos también vieron que tener una colonoscopia de alta calidad, de screening, los protege por lo menos durante 11 años de desarrollar cáncer colorectal. 10, 11. Y hay un estudio reciente que se publicó en la DW, donde los parámetros eran los mismos, sin embargo ellos vieron que una colonoscopia de alta calidad protege durante 17 años de desarrollar un cáncer colorectal. Entonces, lo que se comentó fue que posiblemente en las siguientes guías de seguimiento este parámetro de realizar la colonoscopia cada 10 años vaya a cambiar. A manera de conclusión, sabemos que respetar los criterios de calidad en colonoscopía nos va a permitir hacer una colonoscopia de alta calidad. Todo esto porque vamos a impactar directamente en disminuir la incidencia de cáncer colorectal. Eso es todo. Maestro y doctor en ciencias, ex jefe del servicio de endoscopía del Hospital General de México. Es un placer tenerlo, doctor. Bienvenido. Gracias. ¿Quién es un señalador? Señalador, claro. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Vander, por la invitación. Bueno, pues fíjense que para poder platicar un poquito de
qué pacientes, porque el tema en sí es muy, muy amplio. O sea, podríamos abarcar realmente una sesión para tocar cada uno de estos puntos, ¿no? Cuando me comentaba Bandé que el tema era este, yo decía, bueno, pues cómo lo acortamos un poquito, ¿no? Entonces hablemos pues de las poblaciones básicamente de alto riesgo. Cada uno entonces de estas ítems que estaban ahí marcados, pues podemos, les digo, ir tomando algunos para ir hablando y desmenuzándolos, ¿ok? Entonces, vamos a enfocar ahorita la presentación a las poblaciones de alto riesgo, que realmente es lo que más hacemos y motivo por el cual hacemos más colonoscopías, que es el tamizaje. Entonces, dentro de todas estas indicaciones, pues va desde el sangrado. De hecho, apenas me comentaban a mí de un caso clínico en donde ya le hicieron panendo, colonos, le repitieron la panendos, la colonos por un sangrado de origen oscuro, y me decían, pero es que es melena, nada más lo que tiene el paciente. Y yo les decía, bueno, pero a ver, enséñame las fotos de cómo salió la colonos, ¿no? ¿Qué fue los hallazgos que tuvieron ahí? Porque no querían hacerle la colonoscopía porque decían, es que es melena lo que tiene el paciente. Pues sí, aunque tenga melena, si no hay un origen en la panendos, tenemos que hacer una colonoscopía. Entonces, todo esto, todas estas son indicaciones para poder hacer una colonoscopía. Sin embargo, pues vamos a enfocarnos nosotros, y les sugiero, los que no estén inscritos a esta página, pues que se den de alta. Básicamente piden nombre, hay unos cuantos datos nada más. ¿Por qué? Porque esto es donde nosotros nos guiamos principalmente para el tamizaje de estos pacientes. Esto se actualiza cada año y se van haciendo actualizaciones. Aquí es donde nosotros en endoscopía, yo me formé en el INCAN y esto era nuestra Biblia, ¿no? No solamente había de esto, sino había de todos los tipos de tumores. Siempre nos basábamos en las guías de la NCCN, ¿ok? Entonces, los datos que les piden son muy básicos y tienen acceso libre a todas las guías. Entonces, para poder hablar o empezar a hablar de las poblaciones de alto riesgo, tenemos que definir, y así lo hablan estas guías, quién es un paciente que tiene un riesgo promedio para poderle hacer una colonoscopía. Y es muy sencillo, nada más ponen estos 4 datos. Todo paciente mayor de 50 años, que no tenga historia de adenoma, pólipo sésil cerrado, que no tenga historia de cáncer colorectal, que no haya historia de enfermedad inflamatoria intestinal personal, historia personal, y que sea negativo a historia familiar para cáncer colorectal, adenoma avanzado. Esos 4 son los que debemos de considerar para un paciente que le definamos nosotros como de riesgo promedio. Este tema de mayores de 50 años es ya muy controvertido. ¿Por qué? Porque ya hay algunas guías que dicen que es menos de 45 años. Sin embargo, todavía la NCCN de este año, la actualización, dice que se reunieron y no tienen suficiente información todavía como para disminuir a menos de 50 años. Después de una población de riesgo promedio, viene una población que se le denomina de riesgo incrementado. ¿Quiénes son ellos? Aquí ya cambia, aquí debe de ser un paciente que tiene historia personal de adenoma, que ya le encontraron previo en una colonoscopía o en algún otro estudio un adenoma, o un pólipo sésil cerrado, que tenga historia personal de cáncer colorectal, historia personal de enfermedad inflamatoria y que sea positivo a historia familiar para cáncer o un adenoma. Entonces, el primero es lo voy a repetir porque eso es importantísimo, sí que lo tengamos, el riesgo promedio, y este es el riesgo incrementado. Pero viene una tercera población que hablan las guías y que dice son los pacientes que los vamos a considerar como síndromes de alto riesgo. ¿Quiénes son estos? Lo dividen básicamente en 2. Es el que tiene cáncer colorectal hereditario no asociado o no polipósico, que es el síndrome de Lynch, que, como todos sabemos, generalmente están alterados, ya sean alguno de estos 2 genes, el MLH3 en el cromosoma 3 y el MSH2 en el cromosoma 2. Básicamente este tipo o este síndrome de Lynch se caracteriza
¿Por qué? Porque no solamente va a tener cáncer en el intestino, en colon, sino que puede presentar cáncer en otro tipo, ¿no? Sabemos que hay dos subtipos, el síndrome de Lynch tipo 1, que básicamente es en colon, el tipo 2 que se presenta en otros sitios, ¿no? Después de colon, el sitio más frecuente es el de endometrio. Bien interesante, y de hecho, curiosamente, hace 2 meses falleció Lynch, salió hasta en la jornada, en el periódico, de 91 años. Lynch en 1960, 64, empezó a ver de que no todos los tipos de cáncer eran esporádicos. Entonces él decía, no, tiene que haber ahí alguna herencia familiar y todo. Entonces toda su vida la dedicó a buscar este tipo de cáncer y les digo, apenas en junio de este año falleció Lynch. Aparte de esto, curiosamente sale este mismo año, hace 3 meses, sale un artículo en las guías europeas en donde se habla del manejo endoscópico de los síndromes polipósicos. Si uno agarra una literatura, va a encontrar 10, 15 tipos de síndromes. Básicamente, de los que se van a basar estas guías son los principales. Y ya saben cómo son los europeos, que ponen todo muy esquemático y es muy sencillo como ellos. Se los recomiendo también esa guía. Son 5 o 6 hojitas, pero que traen unos cuadros que valen oro. Uno de estos es este, donde básicamente describe los síndromes en estos 3. Los adenomatosos, amartosos y los cerrados. La segunda columna, ¿qué tipo de síndrome? Sabemos que los adenomatosos hay 2 tipos, que es el PAF, la adenosis, o PAF aquí, ¿no? Que nosotros le llamamos más, y el MUCI, que es el asociado a poliposis, que también la conocemos nosotros como MAP. El tipo de gen, para pregunta de examen, que nos encanta estar preguntando estas cosas, ¿no? Y el cromosoma, en dónde se encuentra y qué significa APC, que eran preguntas típicas que hacíamos allá a los residentes. Porcentaje en el que está alterada la línea germinal, la incidencia y bueno, esto, ¿no? Que sabemos que al menos en estos, en el PAF hay 2 tipos. El clásico, que son más de 100 pólipos en el intestino, y el atenuado, que son menos de 100 adenomas. Y entonces así, si nos vamos, obviamente faltan, como les digo, varios, pero ellos consideran estos como los más importantes. De ese 2 al 5% que representan todos los síndromes hereditarios, estos representan el 90% de esos 2 a 5%. Entonces está el Peutz-Jeghers, está el de poliposis juvenil y el cerrado. No nos vamos a detener, ¿no?, en cada uno de estos, para terminar a tiempo. Otro cuadro que está muy bonito es este, síndrome polipósico, y cuándo debemos de empezar a hacer el tamizaje de estos pacientes. Viene la edad en la que debemos de iniciar, cada cuánto tenemos que hacerles el seguimiento a ellos y qué es lo que se recomienda. Esto es importantísimo, ¿por qué? Porque sabemos que los síndromes polipósicos, a diferencia de un cáncer esporádico, impactan no solo en nuestro paciente, sino en la familia, en toda la familia. De que nosotros podamos detectar a un paciente que tiene un síndrome polipósico, podemos ayudar a toda la familia. Pero no solamente es diagnosticarlo, sino que también debemos de tratarlo, y aquí están las guías de qué es y cuándo debemos de hacerle las polipectomías. Y finalmente, el último cuadro que me encantó es de que sabemos que los síndromes polipósicos no solamente se les debe de hacer colonoscopía, también se les debe de hacer una panendoscopía. ¿Okay? ¿Cuándo se les debe de hacer? ¿Cuándo debe de iniciar? ¿Y qué es lo que se recomienda? Viene todo esto en esta guía. Entonces, regresando al riesgo promedio, ustedes se acuerdan ahorita lo que decíamos, son 4 lo que debemos de considerar. Más de 50, que no haya historia de esto, no hay historia de enfermedad inflamatoria y negativo al familiar. Y vamos desglosándolo. Dentro de estas guías hay un concepto muy importante, que es el de adenoma avanzado. ¿Por qué? Porque en base a esta definición es como se hace todo el seguimiento de los pacientes que tienen riesgo de esto. Entonces, a partir de ahorita, ¿qué es lo que vamos a considerar como un adenoma avanzado? Todo pólipo que nosotros encontremos más de 10 milímetros, que tenga displasia de alto grado,
que sea velloso o túbulo velloso, o bien que sea un pólipo sésil cerrado avanzado, más de 1 centímetro, que tenga cualquier tipo de displasia, o bien encontrar de 3 a 10 pólipos adenomatosos. 3 a 10. Dicen las guías, más de 10 pólipos, ¿qué debemos de pensar? En un síndrome. ¿Ok? Les puse esto porque yo creo que es tan claro estas guías, que yo decía, ¿de qué manera podemos pintarlo nosotros o cómo poder estructurar la plática a modo de que sea muy sencillo y que lo podamos seguir, ¿no? Y entonces, fíjense cómo describen todas las guías están así. Y ponen primero el estatus del riesgo. Estamos hablando de un paciente con riesgo promedio. Aquí definen nuevamente cuál es ese paciente de riesgo promedio y dice, ¿qué es lo que debemos de hacerle a todo paciente que cumple esto? 1, lo primero, pueden ustedes hacerle una colonoscopia. Terminan la colonos, no encuentran pólipos, listo. Entonces, a los 10 años tienen que repetirle la colonoscopia. Le hacen la colonoscopia y si encuentran pólipos, se lo van a resecar ese pólipo. Y les reporta el patólogo que son hiperplásicos que miden menos de 10 milímetros. Entonces, a los 10 años le repiten la colonos. Pero, ¿qué pasa si es hiperplásico más de 1 centímetro o es un adenoma avanzado o es un pólipo sésil? Ahorita nos vamos a esta otra guía. Pero ustedes dicen, bueno, yo no le quiero hacer colonoscopía al paciente. Entonces tenemos otras opciones, pueden hacerle un guayaco, pueden hacerle un FIT y aquí les van siguiendo, ¿no? Si le hacen cualquiera de esos es negativo, al año tienen que repetirle nuevamente esos estudios. Si sale positivo, pues aunque no querían hacerle colonos, se va a colonoscopía el paciente. ¿Qué más podríamos hacerle? Pues bueno, podemos hacerle una sigmoidoscopía o una colotac. Si decidimos nosotros hacerle la sigmoidoscopía, va lo mismo. Encuentran pólipos, le hacen las biopsias o la polipectomía y si sale hiperplásico más de 1 centímetro, pues hay que completarle la colonoscopía. Si sale menos hiperplásico, de 5 a 10 años. No es como el previo que habíamos dicho que se iba a los 10 años. Aquí al haber sido una sigmoidoscopía, tiene que irse a la mitad de tiempo, de 5 a 10 años. Y bueno, la colotac. Acuérdense, el problema de la colotac es que no detecta lesiones menores de 5 milímetros. Ajá. Por eso es que aquí comienzan de 6 a 9 milímetros. ¿Okay? No me voy a detener tanto en esto para avanzar más rápido. Perdón. Entonces, a donde quiero llegar es a esta parte del pólipo. Ajá. Cuando nosotros hacemos una colonoscopía, lo quitamos y nos reportan esto que es muy frecuente. Entonces, pasamos al paciente con riesgo incrementado, que es lo que veíamos hace ratito. Historia personal, ya sea de adenoma, pólipo sésil, cáncer, enfermedad inflamatoria, o que alguien de su familia tuvo cáncer colorectal o adenoma avanzado. Y esto, quizá esta es la más importante de todas las láminas, porque este es el paciente que ya tuvo un pólipo, ya le quitamos el pólipo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Y qué le vamos a decir después? Entonces, cuando nosotros tenemos y quitamos un pólipo, lo podemos definir como un adenoma de bajo riesgo, que es encontrar menos de 2 pólipos, o es un pólipo menor de 10 milímetros. O bien, aquí les ponen, ¿no? Bajo riesgo de un pólipo sésil cerrado que no tiene displasia, menos de 2 pólipos o menos de 1 centímetro. Entonces, cuando tiene estas características, ¿qué es lo que dicen? Tienes que repetirle la colonoscopía entre 5 y 10 años. Y nuevamente entra al círculo del seguimiento que le teníamos que hacer. Pero ojo, esto de aquí en medio es lo más importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que definíamos hace ratito como un adenoma avanzado. ¿Qué es un adenoma avanzado? Esto, que es un adenoma cerrado tradicional, lo que decíamos que tiene displasia de alto grado, es un adenoma o un pólipo sésil más de 1 centímetro, que su histología dice que es velloso, túbulo velloso, que es entre 3 y 10, o el tamaño, ¿no? Cuando es solamente hiperplásico. Cuando
tiene nuestro pólipo alguna de estas características, tenemos que repetirle la colonoscopia a los 3 años. Esto, créanme que yo me encuentro cada cosa de que lo tienen al paciente cada año, haciéndole colonos, cada año, ¿hasta qué? Pues no sé hasta cuándo, pero si tienen esto, cada 3 años, ¿ok? Y eso es súper frecuente que ustedes van a encontrar con los pacientes que les dijeron, es que a mí me dijeron que tenía un adenoma y pues cada año me lo hacen. Aquí recomiendan cada 3 años. Y nuevamente entra al ciclo de los pólipos. Lo que les comentaba hace ratito, ¿qué pasa si le encontramos más de 10 pólipos al paciente? Ya, o sea, ahí nos dicen las guías, pues considera que pudiera tener un síndrome polipósico, ¿ok? Ahora, quitamos el pólipo, pero pues era muy grande, ¿cómo lo voy a quitar todo? Lo quité un pedacito nada más, o lo fui quitando ahí por pedacitos. Si pasó esto, tiene todo un apartado, estas guías, que les digo, ahorita por fines y por tiempo de esta plática no podemos abarcarlo, pero si solo lo quitaron o a ustedes se lo reportaron porque les llega a su paciente y les dicen, Doc, es que a mí me hicieron una colonoscopia, pero pues no me quitaron todo, o me lo quitaron en pedacitos. Híjoles, ya de entrada ustedes dicen, este paciente lo más probable es que tengo que repetirle la colonoscopia. Y finalmente, bueno, viene cuando es un pólipo netamente maligno. ¿Qué pasa con los pólipos que no están pediculados o bien los que les llamamos de extensión lateral? Este es otro tipo, completamente se cuecen aparte estos pólipos, ¿ok? Cuando ustedes quitan este pólipo que no es pediculado o de extensión lateral de manera completa, es decir, en un solo bloque, generalmente esto se hace por disección endoscópica o por resección endoscópica. Si lo lograron quitar en bloque, le tienen que repetir la colonoscopia al año, aquí sí, y después evalúan al año, si hubo recurrencia, pues hay que quitarle nuevamente la lesión o bien mandarlo ya a un centro especializado de endoscopía. Si no hay recurrencia, al año siguiente se le repite y después a los 3 años si no se encuentra nada. Pero ¿qué pasa? Que es lo más frecuente, yo creo en el 90% de los casos, cuando tiene estas características y lo quitamos por bloques, por pedacitos. Entonces tenemos que evaluar nosotros si al momento de quitarle esa lesión era de bajo riesgo, o a qué consideramos nosotros que tenía, factores de riesgo. Esto, que era uno de 4 centímetros, que sangró durante el procedimiento, que su histología era de alto riesgo, o que se tuvo que hacer ablación ahí con argonplasma o con algún otro elemento. Si pasó algo de esto, dentro de los siguientes 6 meses tenemos que repetirle el procedimiento. ¿Okay? No tenía estos factores de riesgo cuando lo quité en pedacitos. Bueno, al año siguiente se lo hacemos y después entra nuevamente a este ciclo. Si ya había sospecha de invasión de cáncer o de metástasis, entonces se tiene que referir ya a cirugía o con el cirujano. Cuando es resección nada más incompleta, se tiene que mandar a un centro ya especializado. ¿Por qué? Porque generalmente hacen fibrosis. Cuando se intenta quitar un pólipo de este tamaño o de extensión lateral, puede hacer fibrosis y ya es mucho más complicado hacer una disección endoscópica. Después, hay varias, son como 3 diapositivas. Yo nada más tomé esta de enfermedad inflamatoria. Esto es algo que cada vez está cambiando más y más. Es una enfermedad bien interesante de cómo va evolucionando, pero incluso desde el abordaje endoscópico es interesante la enfermedad inflamatoria. ¿Cuándo se inicia? ¿No? Que es la típica pregunta. ¿Cuándo vamos a iniciarle el primer estudio endoscópico al paciente que tiene enfermedad inflamatoria? 8 años después de que inicia los síntomas. Ahí empezamos nosotros el tratamiento. Y obviamente tenemos que hacer el tamizaje para las biopsias. Hay diferentes formas, que es lo que recomiendan aquí las guías de la NCCN, que le hagan cromoendoscopía virtual. Una cromoendoscopía con todo el protocolo como se debe de hacer de las biopsias, incluyendo, dicen, si ustedes van tomando las biopsias que recomiendan aquí, que ellos dicen, toman menos 2 biopsias de cada segmento de colon, pero aparte de esos 2 que debes de mandar por frascos separados, si tú ves una estenosis o ves una lesión tumoral,
aparte tienes que tomarle biopsias de ese sitio. Y bueno, también comentan aquí de la otra forma como podemos tomarles con luz blanca, alta definición o el high definition, cualquier, ahora ya Olympus, Pentax y Fuji ya tiene cualquiera de estos. Y lo que te recomiendan son cada 10 centímetros, empezando desde ciego, tenemos que tomar 4 biopsias en los 4 cuadrantes, 10 centímetros, otras 4 biopsias, 10 centímetros, para llegar al menos a más igual de 32 biopsias. Y estas son las opciones que nos puede reportar el patólogo. Les digo, no voy a hablar ahorita de enfermedad inflamatoria, de qué pasa y cómo se encuentra, si tiene una estenosis, cómo se debe de abordar, todo eso lo tocan las guías de la NCCN. Y ya para ir cerrando, lo que comentábamos, historia familiar. Si nosotros o nuestros pacientes dicen que tienen un familiar de primer grado, que esta es la otra pregunta de examen, ¿no? ¿Cuándo debemos de empezar el tamizaje en esta población? Y aquí nos lo dice, es colonoscopía, empezando a los 40 años o 10 años antes de que se le diagnosticó al paciente, al familiar de ese paciente. Es decir, si normalmente debemos de empezar la colonoscopía a los 50 años, pero me dice mi paciente, pero es que mi papá tuvo cáncer y se le diagnosticó a los 45 años, pues deberíamos de empezar con él a los 35 años, 10 años antes de que se le diagnosticó al caso. Y finalmente, familiares de primer grado, que ya tienen estos antecedentes, pues entra igual en lo de alto riesgo. Al finalizar toda esta guía ponen este cuadrito que pues vale oro, ¿no? ¿Por qué? Porque ponen de manera muy escueta, a grosso modo, la sensibilidad y especificidad de cada uno de nuestros estudios. Entonces, nos ponen cada cuánto tenemos que estarle haciendo el tamizaje y, ojo, aquí la sensibilidad para cáncer colorectal, vean cómo cambia completamente a la sensibilidad para detectar un adenoma. No es lo mismo que nosotros entremos a hacer una colonoscopía y vean el 95% con una sigmoidoscopía, que ustedes pueden ver cómo baja considerablemente para detectar adenomas, que al final la intención de hacer este tipo de estudios endoscópicos pues no es detectar cáncer colorectal, nada más. La intención es detectarlos desde adenomas, y si se puede desde antes, pues desde antes, ¿ok? Entonces este cuadrito pues es una belleza. Finalmente, pues con esto termino. No sé si pueden completar estas famosas frases que dice, los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Y acá, el experimentador que no sabe lo que está buscando, pues no va a comprender lo que encuentra. Escogí estas dos frases precisamente para representar esto. Cuando nosotros entramos a hacer un estudio, una colonoscopia, y no tenemos el conocimiento de lo que estamos buscando, de lo que vamos, pues esto es lo que puede pasar, ¿no? Los que lo armaron, aunque esté incompleto, esté a la mitad, pues porque ya lo tienen acá. ¿Sale? Pues muchas gracias. Conocido por la mayoría de nosotros, el doctor, expresidente del Consejo Mexicano de Coloproctología, ex jefe del servicio de coloproctología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Mexicano de Seguro Social. Un placer tenerlo aquí, doctor. Gracias. Hay 3 grupos de médicos aquí en nuestro país que hacemos colonoscopías. El perfil del gastroenterólogo, que termina haciendo un adiestramiento en endoscopía y hace estudios de endoscopía, el cirujano general, que hace un entrenamiento especial en endoscopía gastrointestinal y hace endoscopía, y los coloproctólogos, que dentro de nuestra formación aprendemos a hacer colonoscopia. Y en estos
estos casi 10 años que llevo en esto, me ha tocado ver en diferentes foros, diferentes discusiones de quién lo debería hacer, quién no lo debería hacer, por qué él sí, por qué él no. Y no nos quisimos quedar con las ganas de organizar una mesa redonda, un crossfire, para intercambiar opiniones. Y el tema es colonoscopia, ¿quién lo debe de realizar? ¿Endoscopista o coloproctólogo? Entonces voy a invitar al doctor Jacobo, a la doctora, por favor, que pasen al frente, y el doctor Rocha, por favor, para que nos dé una introducción y empezamos posteriormente con la mesa redonda. Adelante. Sí, gracias. Siéntese, doctor. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y la presentación, doctor Hansen. Pues me ha tocado vivir toda la historia de la colonoscopia prácticamente en el país. Inicialmente, los coloproctólogos eran los que hacían la colonoscopía. La primera colonoscopía fue hecha en el Hospital Juárez por el doctor Barrientos y un colega suyo. Posteriormente, las grandes escuelas estuvieron en el Centro Médico Nacional con el doctor, el jefe de servicio de ahí, y el doctor Barrientos, que se encargaba de las colonoscopías, y en el Centro Médico el doctor Gallegos. Posteriormente, en nutrición empezaron a hacer los estudios. La segunda etapa que yo recuerdo es durante mi residencia en el Hospital General de México, en el servicio de endoscopía, donde está usted hoy, doctor. Conocí al jefe de servicio de allí y al doctor Bernal, que era su alumno, y ellos hacían ya la colonoscopía también. Pero sus vecinos, los coloproctólogos, con el doctor Octavio Bendaño, también se hacía la colonoscopía. Posteriormente, ya en el Centro Médico Nacional, cuando estuve allí en La Raza, no sé las circunstancias, pero los gastroenterólogos, no sé si los maestros así aprendieron, pero no querían hacer endoscopía. Le hablo del doctor Barinaga, del doctor Ramírez Degollado, del jefe de oncología, no sé quién estaría en nutrición. Y entonces teníamos la fortuna que residentes de tanto gastroenterólogos como de cirugía colorectal rotaban por el servicio o los servicios de oncología para darse cuenta de lo que era la colonoscopía. Posteriormente, no hace muchos años, los gastroenterólogos se interesaron ya en hacer colonoscopía. En la mayor parte. Sabemos que allí en el Hospital General estaba el doctor Ramírez, ¿era? El jefe, pero antes que él, que hacía todavía, me tocó que hacía las panendos con tubo rígido, para que vean nada más cuántos años. Entonces, en esta última etapa, o en la penúltima etapa, ya los gastroenterólogos empiezan a hacer colonoscopías, hacen sus escuelas de endoscopía, y los cirujanos no se les permitía hacer endoscopía. ¿Sí? ¿Causa? Creo que políticas, o no sé si sepan ustedes alguna otra razón. Actualmente ya se dieron y ya entran cirujanos a hacer cursos de entrenamiento en colonoscopía. ¿Me puede pasar al siguiente? No. ¿Para acá? Bueno, no estamos peleados gastroenterólogos y coloproctólogos. Ya el colegio se ha interesado en la colonoscopía de calidad. Desde hace 4 años andamos en esto ya. Dimos masterclass en Cancún, en nuestro congreso internacional, junto a un ecosurgery de Europa, para que vean nomás la presentación. Y nuestros invitados, todos expresidentes de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal, la doctora Clara Luz Martínez, el doctor Sergio Solana, fue presidente ya, yo creo que tu maestra, ¿no? La doctora Angélica Hernández, que dio una brillante plática como la tuya, y ya nos preocupamos por la colonoscopía de calidad, y ahorita ya la doctora nos informó de algunos aspectos.
Este año, paradójicamente, se cumplen 50 años de que se realizó la primera colonoscopia en el mundo. Y fue hecha en Nueva York, en el Beth Israel Medical Center, en 1969, por el doctor Hiromi Shinya. Y fue una fibrocolonoscopia y a los pocos meses una polipectomía. Desde entonces ha habido una gran evolución de la colonoscopia en la fabricación de los aparatos, en los sistemas ópticos, en aditamentos terapéuticos, como pueden ver, los endocaps, y catéter de inyección submucosa, endoclips, endoluz, el sistema Ovesco. Y todos esos avances nos dan estas imágenes hoy en día. La imagen de alta definición, con zoom, con magnificación, la cromoendoscopía digital o de tinción que nos permite hacer caracterización de las lesiones y nos proyecta la histología y en la planeación en el intracolonoscopía de un tratamiento terapéutico, ¿verdad? Y además, todos estos adelantos en la visión y la magnificación y todo nos permiten predecir hoy en día, viendo la lesión, si hay displasia o cáncer. Por eso es muy importante, casi no se habló de eso hoy, caracterización de las lesiones, ¿verdad? Lo que nos presentaron está muy bien, son excelentes y debemos de seguir un método, unas guías de práctica clínica. Pero, por ejemplo, se me ocurre que para la detección de adenomas en una persona, hay que, ya lo mencionó el doctor, pero hay que estratificar el riesgo, porque una persona puede tener un adenoma avanzado, pero puede tener un familiar de primer grado con un cáncer, otra persona puede tener un adenoma y no puede tener historia. Entonces hay que estratificar el riesgo del paciente para seguir el seguimiento. Es muy complejo, ¿sí? Igual en la enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, el doctor mencionó ahorita, y en todos lados, que a partir de los 8 años. Pero si el paciente tiene una colitis ulcerosa y una colangitis esclerosante, es ya. O si tiene una proctitis, ¿por qué le voy a hacer seguimiento? Porque no está aumentado la incidencia de cáncer. Entonces, son guías que nos ayudan a seguir un método, pero hay que estratificar el riesgo para todo. Y la caracterización de las lesiones, no por la falta, obvio del tiempo, no vamos a hablar de ellas, todos nos dedicamos a estos. Hay que identificar las lesiones, hacerle qué clasificación París, o el CUDO, o la NICE, que manejan ustedes. Y para predecir si eso tiene cáncer. ¿Cómo debe ser un colonoscopista? Mucha experiencia o competente. Esta imagen se las pongo aquí para demostrar, para que vean la historia de éxito de estos personajes. Todos los conocen, el señor de las computadoras y de la iPhone, el supercampeón Rafael Nadal, Messi, Rolando. Todos ellos, sus historias no están basadas en el tiempo que invirtieron, 10,000, 20,000 horas. Sus historias se basan en la constancia, perseverancia, equipo en trabajo, en los programas de aprendizaje, con una evaluación constante de sus habilidades motoras y cognitivas para alcanzar altos estándares de calidad y ser únicos. Así considero que debe ser un colonoscopista competente para hacer estos estudios. Esto es lo que nos dice la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal. ¿Sí? Que se requieren mínimo, para ser un colonoscopista competente, de 175 a 400 colonoscopías, con un promedio de 275. Ahorita les voy a preguntar después qué opinan. Pero de esas 275, deben de estar muy bien evaluadas las competencias. Todo lo que habló la doctora Sarit, se lo debemos de aplicar al alumno. Preprocedimiento, intraprocedimiento y postprocedimiento. Queremos hacer una colonoscopía de calidad, debemos hacer la pirámide de calidad.
desde la indicación, la preparación intestinal, la sedación profesional. Hoy en día yo conozco coloproctólogos y gastroenterólogos que hacen las colonoscopías en su consultorio. ¿Sí? Ahí llega, veo cómo entra el anestesiólogo corriendo con su maletita y su... No, yo pienso que no, porque yo sé de errores fatales que han pasado. La técnica óptima, pues no vamos a hablar de cómo se hace una colonoscopía, pero la doctora ya mencionó principalmente la llegada al ciego. ¿Qué es la llegada al ciego? No es verlo de lejos. Hay que hacer una intubación cecal que pase la punta del colonoscopio más allá del borde inferior de la válvula iliocecal para ver todo el ciego, por debajo de la válvula. Todo. El diagnóstico de certeza, ¿sí? Por ejemplo, el paciente tiene una enfermedad inflamatoria del colon izquierdo, dice, edema, inflamación en el colon izquierdo, descartar enfermedad de Crohn o que no sé qué. Pero a lo mejor es una colitis isquémica. Yo como cirujano necesitaría saber en ese momento, ¿lo voy a operar o no lo voy a operar? Entonces me tienen que decir si es una colitis edematosa o una colitis gangrenosa para tomar acciones. Los adelantos tecnológicos y la documentación es muy importante, desde el punto de vista del legal como el conocimiento para los demás médicos. Ustedes han de ver los reportes, todos los parámetros del control de calidad deben estar implicados. ¿Cuál es la indicación? Si se llegó al cielo, debe estar fotodocumentado. Si tomaron biopsias, cuáles fueron los resultados, qué seguimiento va. Los pacientes por lo regular, ¿y qué le dijeron? No, me dieron este papel. No hay comunicación. No lo siguen. Entonces es muy importante todo eso para hacer colonoscopía de calidad. Y ya esto ya no me voy a detener porque es lo que habló la doctora Sadit, que existen 3 indicadores de calidad, 3 categorías. Los preprocedimientos son los que miden las medidas estructurales, evalúan las medidas estructurales en cuanto a la evaluación de las características del paciente. Hay que conocer al paciente, hacer una colonoscopía. Porque puede ser hacer una buena colonoscopía de calidad, pero si tú no estás enterado de la historia clínica del paciente, que muchas veces es lo que nos va a dar el diagnóstico. Entonces, desde antes ya tenemos que actuar. O bien las medidas del proceso, que es durante el procedimiento, que evaluamos todo lo que ya nos platicaron, o bien evaluar los resultados. Doctora Sadit, ¿quién cree usted que debe de hacer la colonoscopía? ¿El gastroenterólogo o el coloproctólogo o el internista o el cirujano o nomás los gastroenterólogos? Está con cirujanos, dice. No, está... varios estudios publicados hace más de 20 años que comparan gastroenterólogos versus coloproctólogos versus internistas y la mayoría de ellos coinciden que no hay una diferencia significativa. Lo evalúan sobre todo para el índice de detección de adenomas y de intubación secal. Pues la mayoría de los estudios se basan en eso, ¿quién tiene más índice de detección de adenomas y quién tiene más índice de detección de intubación secal? Pues yo acabo de leer de la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal que los gastroenterólogos tienen mayor tasa de detección de adenomas, pero fueron evaluados por ellos mismos. ¿Sí? La misma asociación. La mayoría de los estudios coincide que sí, los gastroenterólogos que ellos mismos hacen los estudios tienen un porcentaje de detección de adenomas mayor, pero al final no... ¿Y por qué deberían de tener? ¿Y por qué no los coloproctólogos o cirujanos o internistas? Sí, a lo mejor son buenos colonoscopistas. Pero es muy... algunos estudios dicen que sí tiene mayor porcentaje de detección de adenomas, otros estudios coinciden en que no, en que es igual que lo haga un coloproctólogo que lo haga un gastroenterólogo, pero sí... Pero no escucha a los que nos están viendo en vivo por Facebook, por el micrófono. Nada más un poquito más fuerte para que, si usted gusta acercarse, ¿no? Sí. También. No, entonces, doctora, ¿usted piensa que puede ser cualquier... siempre y cuando se cumplan los estándares de calidad y que se conozcan los estándares de calidad y que se cumplan con los estándares de calidad, sabemos que vamos a impactar
Ok. Ni siquiera conocemos qué estándares de calidad debemos de tener, con los cuales debemos de cumplir, da lo mismo que lo haga un coloproctólogo a que lo haga un gastroenterólogo. Entonces, siempre y cuando se cumplan los estándares de calidad para considerar una colonoscopía de alta calidad, lo puede hacer tanto el coloproctólogo como el gastroenterólogo. Los estudios dicen que tenemos un poquito más de índice de detección de adenomas, pero no hay diferencia significativa. Ok. Doctor, ¿usted qué opina? ¿Quién debería de hacer la colonoscopía? ¿El gastroenterólogo, el cirujano, el coloproctólogo, el internista? Sí, yo pensé desde que me dijo Bandé, del tema dije, o sea, eso es tan álgido, ¿no? ¿Por qué? Porque, sobre todo, yo que tuve la fortuna de tener residentes de endoscopía, donde tenía gastros y tenía cirujanos que venían, ¿no? Es más, en el INCAN aceptaban siempre mitad, porque también la doctora es egresada de allá. De las pocas escuelas donde aceptaban los dos. Y antes, y generalmente nosotros teníamos el concepto de que el cirujano era más hábil y de que si le sangraba no se preocupaba, que en las EPRES no pasaba nada. No es cierto. O sea, yo eso sí puedo decirles que no es cierto. Yo tuve residentes gastroenterólogos con una habilidad en la que decía, o sea, este hombre nada más tiene que aprender la técnica, pero es hábil, él ya, o sea, ya lo trae. Y vi cirujanos que yo decía, Dios mío, no, vámonos, ¿no? O sea, yo decía, es complicadísimo. Entonces, pensé mucho la respuesta de quién debe de hacer. Una respuesta que yo decía, digo, bueno, quien esté certificado, ¿no? Recientemente en la UNAM, el año pasado, hace 2 años, ya no me acuerdo, decían que el gastroenterólogo que solamente hace gastro, él ya va a salir su título como gastro y endoscopista. Y entonces todos los endoscopistas empezaron a decir, no, ¿cómo? Pues entonces ya no necesitan los 2 años que todos tenemos que hacer, bla, bla, bla. Y decían, dijo la UNAM, no, bueno, va a ser endoscopista, pero pueden hacer endoscopía, pero básica. Y entonces el problema era, ¿y a qué le llaman básico? ¿No? Igual aquí podríamos hablar un poquito, ¿no? El coloproctólogo podría ser, y lo digo porque ahí en la sede en general rotaban coloproctólogos también. Obviamente el tiempo que ellos hacían y todo, pues no era el indicado. ¿Por qué? Porque no era como tal una rotación o un posgrado como el de todos los endoscopistas. Entonces yo decía, yo creo que no basta el título, un papel que diga puedes hacer o no puedes hacer. Yo creo que no basta con que sean hábiles, ¿no? Porque uno puede decir, es solo meter un tubo. Yo he escuchado a muchos que nos dicen, pues eso solo es meter el tubo. Pues sí, ya quiero ver en una colonoscopía que se desenrede ahí el tubo, a ver cómo lo sacan, ¿no? Entonces, yo creo, mi opinión es quién debe de hacerlo. Yo creo que va más allá de un papel y es más un poquito esto del outliers, ¿no? De las 10,000 horas, es decir, aquel que sepa, aquel que tenga, por cuestiones legales, un certificado, pero más aún, éticamente que reconozca que él puede hacerlo y si se le complica algo, que sepa cómo resolver esa complicación. Esos 3 son los criterios que yo consideraría, que empecé, y dije, yo creo que es eso, porque no solo es entrar y ver, porque uno puede entrar hasta en menos de 6 minutos, salir, he visto colonoscopías en 5 minutos que entraron y salieron y caminaron y todo, pero ¿cuántos adenomas encontraron? ¿No? ¿Cuántos? O sea, y si al quitar una lesión le sangró, ¿cómo lo resolvieron? Sí, doctor Halsey. De los amigos que nos están viendo, doctor, preguntan al panel, ¿quién consideran que debería hacer los procedimientos, no nada más detecciones de adenomas, sino colocación de stents, polipectomías complejas o dilatación de estenosis? ¿Quién consideran que debería hacer esos procedimientos? Lo debe hacer indistintamente cualquier médico especialista que tenga las habilidades y competencias necesarias para hacer cada uno de los procedimientos. O sea, que esté bien certificado y evaluado para realizarlo.
creo que ahí sí se requiere mucha experiencia. O sea, un stent no es, y menos en polio, ¿no? Un stent sí requiere mucha experiencia. Yo creo que ahí sí tiene que ser el que más experiencia tenga colocando esto. Doctora, no sé. Sí, independientemente de la especialidad, nos vamos otra vez a la experiencia, ¿no? Quien se considere suficientemente capacitado para hacer el procedimiento es quien lo debe hacer, independientemente de que sea coloproctólogo o endoscopista. Igual va a haber coloproctólogos que están muy experimentados en polipectomías difíciles, igual va a haber endoscopistas que no tienen la suficiente experiencia. Entonces eso depende más de la especialidad, más que de la especialidad, más de la experiencia, ¿no? Otra pregunta de los amigos es, dicen que casi siempre tienen problemas con las mediciones de tumores de recto. ¿Qué opinan al respecto? Creo que el principal problema para los tumores de recto es cuando hablamos de las válvulas, porque algunos nos referimos a la válvula primera de manera distal, es decir, empezando con la última, digamos, y otros lo reportan como la primera, la tercera. Entonces ahí es donde viene la confusión. Al menos en el Hospital General, lo que yo hacía para evitar esas confusiones es que les pedía a los residentes que tomaran las mediciones y que hablaran aparte de cierta referencia, que siempre tomaran de referencia otros puntos aparte de los centímetros del margen anal. ¿Por qué? Porque siempre ese era un problema de que nos decían, es que dicen que está pasando la primer válvula. Pues sí, pero ahí era el punto, que el coloproctólogo no había estado en el procedimiento, entonces decía, él pensaba la primera, pues la primera quizás es la que está arriba, ¿no? O es la última. Entonces yo creo que ese sí es un problema, al menos por escuela en el general cuando estaba era eso, hablar de centímetros del margen anal y tomar como referencia alguna de las válvulas. Bueno, en el INCAN ahí teníamos muchos pacientes con cáncer de recto y efectivamente medíamos los tumores de acuerdo a referencias en centímetros y tomábamos el margen anal y la línea pectínea como referencia y aparte describíamos también las válvulas. Entonces mencionábamos 3 referencias anatómicas, margen, línea, las válvulas y aparte lo reportábamos en centímetros para que no hubiera confusión con respecto a eso. Pues ese ha sido el gran problema para reportar un cáncer de recto para los endoscopistas que no son quirúrgicos, porque la distancia, el borde inferior del tumor se va a relacionar con la técnica quirúrgica a desarrollar. Entonces, muy importante que lo reescriban en centímetros del margen anal, ¿verdad? Entonces, yo en lo particular, independientemente de medirlo o calcularle con el colonoscopio, porque no trae sobre todo los tumores del tercio medio y del tercio inferior, la punta del tip del colonoscopio, la punta flexible no trae graduación. Entonces, lo que para ti puede ser 7, para otro médico puede ser 5, para mí, ¿no? Entonces, yo, independientemente de su tumor de recto, hago una rectosigmoidoscopía rígida, que sí está graduada por centímetros, para decirle al cirujano o decirnos a qué distancia del margen anal se encuentra el límite inferior de la lesión. Nos pregunta Luis Alberto Espino, ¿por qué ante el hallazgo de neoplasias y la realización de biopsia no proceden a tatuar de manera protocolizada esas neoplasias? Bueno, uno de los criterios también de calidad que no mencioné, porque no viene como un criterio prioritario, es tatuar las lesiones precisamente. Entonces, eso lo debemos de hacer todo en todas las colonoscopías. Al momento de encontrar un tumor, se debe tatuar la lesión y es un criterio de calidad, ¿no? Entonces, se debe hacer, no se hace porque se desconoce que se debe hacer, pero se debe hacer.
hay una discrepancia ahí entre guías, la ASCE que fue publicada en el 2015 y la europea que fue publicada en el 2017. La ASCE, efectivamente, como menciona, mayor de 2 centímetros no se puede resecar endoscópicamente, entonces si es mayor de 2 centímetros se tiene que tatuar porque posiblemente requiera resección quirúrgica. Por eso mencionan los 2 centímetros. Y la ESGE considera que todas las lesiones que no son resecables endoscópicamente se deben de tatuar, pero no incluye ahí la medida. Pero con respecto a las lesiones que se tatúan, bueno, había leído en algunos artículos que las lesiones en recto no se tatúan de manera... Sí, las lesiones en recto, ¿no? De sigmoides para arriba, todas se tienen que tatuar. ¿Y qué prefieren, el spot o tinta china? 4,000 pesos. 4,000 pesos. O la Sí. tinta china, mucho. Y algo importante, tiene que ser tinta china estéril, porque, por ejemplo, a mí me tocó un caso que inyectaron tinta china de la papelería y el paciente tuvo sepsis. Entonces, debe ser tinta china estéril. Generalmente, la mayoría tenemos tinta china ahí al alcance. Es poco probable que tengamos el spot, pero la mayoría por comodidad tatuamos con tinta china estéril. Y otro punto también es que a veces yo creo que no tatúan porque no saben cómo tatuar, porque pueden hacer sepsis precisamente porque perforan. Ajá, y entonces cuando entran ustedes y abren y está toda la tinta ahí en cavidad, entonces hay toda una técnica de hecho para tatuar y que uno se siente mucho más seguro, que es haciendo un colchón submucoso con alguna solución y posteriormente inyectar, ¿no? De preferencia en los 4 cuadrantes para delimitar muy bien y orientar al coloproctólogo o cirujano, ¿no? Es una excelente, perdón, es una excelente pregunta porque ya me ha tocado estar o que mandan a uno a traer de un quirófano donde a pesar de ser una lesión significativa, mucho más grande de 2 centímetros estenosante, ya vienen las anécdotas, ¿no? La edad. El cirujano no encuentra la lesión. Si bien estaba tatuado, aunque a pesar de estar grande, lo hubiera encontrado. Entonces, pues, yo creo que, y las menores de 2 centímetros, acabo de ver un paciente con un adenoma plano, deprimido y ulcerado, o sea, un París, ¿sabes? 2A, ¿no? Plano, deprimido y ulcerado. Y no le llegaba a los 2 centímetros, y ya en la caracterización de la lesión, pues tenía un cáncer, ¿no? Pequeño, pero lo tenía. Y mide menos de 2 centímetros. Entonces también se tiene que tatuar. Entonces les digo, a veces son guías, ¿no? O en algunas otras situaciones también hay que tatuar, ¿no? Donde quitamos un pólipo, por ejemplo. Entonces el tatuaje, pues sí es una técnica muy importante, que sí hay que enseñarle a los alumnos, o uno lo debe de aprender. Si me permite, Doc, nada más complementando lo que dice, que eso es parte de lo de la enseñanza, que deben de tener la mesa lista, porque a veces tampoco quieren tatuar porque no tienen nada listo ahí. Entonces dicen, consíganme el inyector, consíganme la tinta, consíganme esto, conecten la unidad. Y entonces un procedimiento que tendría que durar 10 minutos se puede extender 40 minutos. Entonces dice el residente, vámonos, ¿no? Ya, así, lo mido bien y les pongo en el reporte, ¿no? Entonces, una de las sugerencias que siempre yo les decía a los residentes es, tengan una mesa lista con todo lo que se requiera, por si tal cosa, por si esto otro. Ahora les voy a hacer una pregunta ya directamente a ustedes. ¿Ustedes evalúan como profesores cada una de las colonoscopías o hasta que el alumno llega a 100 para ver cuántas veces hizo correctamente el porcentaje de las indicaciones que debería de hacer? ¿O están con ellos? Porque es muy frecuente, sobre todo en las instituciones de gran tamaño, de centros de referencia, donde llegas en la mañana, tenemos 6, 7 colonoscopías, le dices al residente de mayor jerarquía, pues hazlas, ¿no? Y uno ya que a la junta, que acá. Pero es muy importante, yo creo que
la evaluación de cada uno de ellos y de las competencias. Sí, una de las medidas para unificar esto en centros que tienen altos volúmenes de colonoscopías es que en el reporte se documenten todos los criterios de calidad, ¿no? Entonces esa sería una forma de evaluarlo, pero sin embargo no vamos a saber si el residente sí tardó los 6 minutos en salir o si tardó 5 minutos, ¿no? Entonces es un poco difícil porque si hay alta cantidad de estudios no puedes estar con cada uno de ellos y con cada uno de los estudios. Entonces una manera de unificar que se estén haciendo las cosas adecuadamente es en el reporte incluir todos los criterios de calidad, incluyendo el tiempo de retirada, si se detectaron o no adenomas, si se resecaron, si se tomaron biopsias o no. Intubación seca. Hay dos preguntas más. Voy a hacer las dos preguntas para ser más rápido. La primera es si tatúan o no con azul de metileno. Y la segunda es en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En colon sabemos que es biopsia cada 10 centímetros, en recto y sigmoides cada 5. ¿O prefieren, o qué evidencia hay sobre sustituirlo con cromoendoscopía en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, pues sí, la del azul de metileno no. O sea, yo no lo tatúo, tiene que ser, generalmente lo hago o siempre lo hago con la tinta china, ¿no? Cuando tengo que hacerlo. Sí, igual azul de metileno nunca he utilizado, ni hemos utilizado azul de metileno, lo usamos para infiltrar las lesiones que se van a resecar, pero siempre usamos tinta china estéril. Yo creo que, no sé si es el caso, podría haber una confusión de las, no sé quién está preguntando, y no es en serio que me digan, pero una confusión en que para qué es la inyección con tinta china o tinta y qué es la infiltración con azul de metileno, ¿no? Quizás esté pensando como para teñirlo, hacer Sí, una para teñirlo, pero cromoendoscopía. Dando seguimiento a las preguntas de marcar. de marcar con azul de metileno, no sé qué tanto dura el azul de metileno, pero no hay, para marcar no. Ahora, y la otra, hay una confusión ahí, nos tiene que aclarar si son biopsias diagnósticas o para búsqueda de displasia. Si son biopsias diagnósticas, ya sabes que son 2 de cada segmento, ¿sí? O para diagnóstico y hasta de las partes que está sana. Y si son biopsias para búsqueda de displasia o prevención del cáncer, que es lo mismo, deben ser, hoy en día las guías recomiendan biopsias dirigidas, ¿sí? Por medio de cromoendoscopía. Puede ser digital o puede ser de continción. Y ahí sí entra el índigo carmín y el azul de metileno, pero no es para tatuajes, es para cromoendoscopía. Y si son así, son biopsias dirigidas, se van a tomar biopsias de las lesiones sospechosas de displasia. Porque nos van a resaltar las áreas que no son normales, ¿no? Y que pueden ser displásicas, entonces tenemos biopsias dirigidas a ese sitio. Y si no contamos con esa tecnología, ya lo mencionó el doctor, que son 4 biopsias, una de cada cuadrante, cada 10 centímetros. Y en el recto cada 5 centímetros. Pero pues, ¿quién toma tantas biopsias? De hecho, y se tiene, en realidad, hay poca experiencia en México para hacer búsqueda de displasia en enfermedad inflamatoria por medio de cromoendoscopía. Está la curva de aprendizaje ahorita en varios centros, ¿no? Pero es lo que se hace en todo el mundo y es lo que deberíamos de empezar a hacer. Biopsias dirigidas a lesiones sospechosas. Bueno, perdón, nada más, Vandé, para complementar un poquito, ¿no? Lo que comentaba el doctor es que si de por sí considero yo que todos los pacientes tendrían que entrar en alguna sala específica de endoscopía y no que sean caseras, ¿no? Como comentaba usted, doctor, hace ratito. Hay pacientes que sería un atentado, en verdad, poco ético hacerlo
por ejemplo, un paciente con enfermedad inflamatoria que sabemos que nos van a pedir las biopsias y que es fundamental que sea dirigido, hacerlo con equipos que no están a la altura actual para hacerlo, ¿no? Hoy con un solo botón, todos sabemos, podemos tener el FAIS, el iScan, el NBI, cualquier tipo, y hacerle un procedimiento a un paciente con enfermedad inflamatoria 140, 160 de Olympus, 3500 de Pentax, yo creo que eso ni siquiera ético, ¿no? Porque no se ve nada y debemos de ir precisamente dirigidos a esos, ¿no? Entonces ahí sí creo que en especial es dirigir o llevar un paciente en un centro endoscópico, ¿no? No, fíjate, de hecho, precisamente la maestría y el doctorado mío son sobre disección endoscópica. Trabajé todo 7 años en eso y la verdad es que no es aquí sí por especialidad, porque eso ya es un procedimiento mucho más avanzado, ¿no? Entonces, en general, creo que en México, bueno, no solo México, todo Occidente, no tenemos tanta esa experiencia. Quizá el único país donde estuve, de hecho, yo ahí haciendo parte de lo de la maestría, es Brasil, porque la colonia de japoneses más grande fuera de Japón está en Sao Paulo. Entonces, ellos tienen mucha experiencia en disección endoscópica. Entonces, creo que más que la experiencia, o más que, perdón, la especialidad, ahí sí es experiencia. Ahora, hablando de quién en México tiene experiencia para, sobre todo, disección endoscópica, ¿no? Porque resección es como ahora ya hay como 6 métodos para hacer resección. Sin embargo, si se compara o se observa la tabla entre resección versus disección, pues es 1000 veces mejor la disección, ¿no? Entonces, ¿quién tiene experiencia en eso? Muy poquitas personas en el país y yo creo que en el continente, ¿eh? Totalmente. Mal hecho, sí digo mal hecho porque incluso en el INCAN nosotros nos solicitaban o encontrábamos una lesión en etapa temprana y era biopsia y lo mandábamos al patólogo, ¿no? Cuando Japón, Corea, China, todos esos países lo ves, lo resecas ahí mismo, vámonos, ¿no? Pero es parte también un poquito de ese entrenamiento de la persona. Es mi opinión, no sé si. Sí, con respecto a resección, aquel endoscopista que realiza el entrenamiento me parece que puede realizar resecciones, pero con respecto a disección, sí tienes que llevar un entrenamiento posterior. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón y ellos tienen un entrenamiento de 2 años para realizar pura resección, como tienen una alta incidencia de cáncer gástrico, entonces aparte de hacer ellos endoscopía, tienen que hacer 2 años de disección endoscópica. A los externos les piden que primero sean observadores durante 6 meses a 1 año y ellos deciden si te aceptan o no como residente para realizar disecciones endoscópicas. Pero por lo menos 1 o 2 años ellos son lo que piden eso, pero sí tienes que hacer el entrenamiento para disección. Colon, completamente diferente. O sea, la de estómago por las puras capas y el grosor, ya ahí es mucho más tranquilo. Haga el colon que se te está moviendo, necesitas accesorios especiales, ¿no? Y que bueno, ahí sí los japoneses no tienen tanta incidencia como en Occidente, ¿no? Nosotros. Por cuestiones de tiempo, yo creo que aquí le vamos a parar las preguntas. Doctora Jacobo, maestro Rocha, a nombre del Colegio Mexicano de Coloproctología les agradecemos que hayan participado en esta sesión mensual de septiembre de 2019. Invitamos a todos para el 30 de octubre. La plática va a ser morfología de pólipos y vamos a tener cromoendoscopía, ¿ok? Tanto
todo lo que es acerca de cromoendoscopía y también la técnica. Viene el doctor Casal del Hospital Puerta de Hierro de Guadalajara y viene el doctor Víctor Palomo, que es coloproctólogo y endoscopista del Hospital del Bajío. Ellos son nuestros invitados. Esperamos contar con su asistencia el día 30 de octubre del 2019. Pues agradecemos mucho su asistencia y por favor, si gustan pasar al ambiguo, antes por favor un aplauso para nuestros invitados. Gracias.